la generación del impulso nervioso en la placa premotora, y a través de esto, gracias al impulso nervioso, la liberación de acetilcolina, ¿ya? Lo normal que debe ocurrir es que en la placa en la placa terminal, bueno, voy a usar nombres. En la placa terminal motora va a tener receptores de acetilcolina y el impulso nervioso inicial va a continuar hasta el punto de la acción motora, ¿ya? Entonces, eso es lo normal que ya habíamos visto al inicio de la parte del sistema nervioso central, ¿ya? Pero lo que ocurre en la miastenia gravis es que por un trastorno genético, hasta esta parte es todo normal, ¿ya? La liberación de acetilcolina, etcétera, etcétera. En la miastenia gravis, en estos pacientes, la característica es que vamos a empezar a tener la generación de anticuerpos contra los receptores de acetilcolina, es decir, de la placa terminal motora ya no, cada vez va a haber menor cantidad de receptores de acetilcolina, por el cual la transmisión del impulso cada vez se va a ir reduciendo, en la cual al inicio no es que no hay transmisión, sino que esto igual va a ser progresivo, por el cual el problema de que empiecen a flotar esta acetilcolina va a empezar a causar también lesión en la placa terminal motora, ¿ya? Como ocurre, en esta imagen, lo normal es que tendría que verse de esta manera y los receptores de la acetilcolina reciben la parte de la placa terminal motora, pero en la miastenia gravis con la generación de los anticuerpos es como si fueran competitivos, entonces estos van a alojarse en los receptores y ante la generación de acetilcolina en la placa terminal motora, pues empieza a alterar la placa terminal motora y empieza a reducir la contracción muscular, ¿ya? Por el cual la miastenia gravis no es tan complicado de entender. No sé por qué algunos colegas se complican mucho con la miastenia gravis. Entonces, si ya la función motora en la placa terminal va a tener estas características, ¿qué es lo que va a ocurrir en el paciente? No pueden contraerse. En sitios específicos ya no hay contracción. Y cuando no se contrae el músculo, ¿qué va a ocurrir? Atrofia. Ya, atrofia y, por ejemplo, caída de uno o ambos párpados, visión borrosa o doble, porque ya no funciona la parte de los músculos de la visión, que era lo que estaba asociado a la arrastrada. ¿Por qué? Porque cada vez los músculos del habla van a empezar a tener menor cantidad de contracción, dificultad para tragar o asfixia, dificultad para respirar, que es por lo que finalmente muere, debilidad de brazos, manos, dedos, piernas y cuello. Es decir, esto es progresivo, ¿ya? Es el problema de la miastenia gravis o miastenia grave. Es muy fácil de entender. El problema es que igual el tratamiento, si bien hay un tratamiento farmacológico, que no me acuerdo, el problema es que tendríamos que destruir los anticuerpos en realidad, cosa que por un trastorno genético, si todavía tenemos la capacidad de generar anticuerpos, entonces es un nunca acabar, ¿ya? Lo más común que ocurre al inicio de estos pacientes con miastenia gravis es la flacidez de una hemicara, pero eso no significa, cuidado, porque probablemente conocen a alguien que ha tenido la flacidez de una hemicara, no significa que todos ellos tengan miastenia gravis, ¿ya? Sino que la característica sintomatológica es esta, en la cual lo más común es por otra causa. ¿Por qué se les causa flacidez de una hemicara a estas personas de manera normal? Normal, entre comillas. Acá le dicen que te ha el viento te ha dado en la cara. Así le dices, ¿verdad? Pero en realidad, desde un punto de vista fisiopatológico, ¿qué ocurre con estas personas? ¿Qué? No, eso es la causa. La fisiopatología, ¿por qué se les cae un lado de la cara?
les da una idea? ¿No te lo he escuchado? ¿No tienen curiosidad? ¿Qué? Parálisis del nervio facial. Bueno, Parálisis del nervio facial. El músculo voluntario. Se les da un lado de la cara porque le da parálisis del nervio facial, muy diferente a lo que les da a un paciente con miastenia gravis. ¿Ya? El paciente con miastenia gravis es una lesión en la placa terminal motora, entonces puede ocurrir esto también, sí, pero hay que determinar. En el paciente con parálisis del nervio facial puede volver a tener funcionalidad con ciertas consecuencias, pero en el paciente con miastenia gravis difícilmente va a poder tener movilidad nuevamente. ¿Ya? Ahí ya está la diferencia y ahí ya está el problema. Y puede comenzar con la flacidez de una hemicara y empezar a progresar en problemas en otros sitios. ¿Ya? Así funciona la miastenia gravis. Ahora pasemos a lo divertido. ¿dónde dice respiración? Asfixia. Dificultad para respirar. ¿Dónde? Ah, No. Break, ¿no? Aunque creo que tengo tétanos por ahí. tengo un teléfono nomás. Break. Mañana, ¿no? Pero ya sé dónde. Vamos a pasar hasta 4 en punto para que no los supere antes. Descansito, ¿no? Que el muerto no te está dando señales de que todavía está vivo, pues que se supone que están aprendido. El problema en la parte de la muerte es que todo el estímulo que va a salir a través del retículo sarcoplasmático y se me ha ido la palabra, la concentración de calcio que vamos a tener dentro de cuando existe la muerte, va a empezar desde la parte intracelular toda la liberación de este calcio. ¿Ya? El problema es que la liberación de este calcio va a estimular el sarcómero, por el cual lo que va a ocurrir en estos pacientes es una concentración del estímulo a nivel del sarcómero y empieza una tensión muscular aumentada tan severa que lo que ocurre es esto. En este espacio ya. Por ejemplo, solamente apoyando 2 sillas se puede mantener como si fuera una mesa, pero ¿por qué? Porque el estímulo y la contracción muscular es tan intenso y tan agresivo que empieza a crear rigidez cadavérica. Entonces, la rigidez cadavérica, para evitar que suceda esto, tu paciente, tu familiar, mejor dicho, se vea así cuando esté en el velorio o lo que sea, a esto se llama, hay que trabajar al cadáver, ¿ya? En la cual hay que, ¿qué se dice esto? Hay que vendar al paciente de manos y pies una vez ha fallecido y ya sabemos todo lo que hay que saber. Y no es necesario que exista una revisión de parte de instituciones policiales ni nada. Y no sé, digamos ha sido una muerte espontánea porque está mayor y ya, entonces hay que atar, esa es la palabra que me acuerdo, atar las manos y los pies con vendas, hay que colocar o hay que rellenar todos los orificios naturales del cuerpo. ¿Por qué? Porque vamos a tener rictus mortis y va a empezar a hacer movimientos en los cuales si hace un movimiento, la contracción muscular va a hacer que sea casi imposible volver a su lugar natural, ¿ya? Entonces, esto se explica con fisiología de una manera muy sencilla, que es justamente esta, ¿ya? Una tensión muscular aumentada. ¿Por qué? Porque ya no puede haber un proceso de relajación porque no se puede reabsorber el calcio. Entonces, todo el calcio que tiene ese paciente a nivel intracelular se va a liberar, ¿ya? Por eso hay que trabajar igual el cadáver, no se los deja así por así.
Y por eso algunos que no saben que posterior a la muerte puede tener movimientos, que es algo totalmente normal, sobre todo por esta característica, entonces pueden pensar que sigue vivo, o es un zombie, o no sé. Tétanos. Esto es el opistótonos. Ya, esto es el opistótonos. Esto es. Siempre se me olvida el nombre de esto. Por razón el doctor Luna puteaba conmigo. Signo de. No me acuerdo. Eso, gracias. En el tétanos, lo que va a ocurrir, el Clostridium tetani, va a causar neuroespasmos, ¿ya? ¿Relacionado con qué? Toda la liberación de transmisión de excitación va a causar de que ya no tengamos la característica de estimulación para formación de GABA, ¿ya? Entonces va a inhibir los transmisores o va a inhibir todos los inhibidores, valga la redundancia. Entonces eso significa que el estímulo va a ser constante, ¿ya? Cuando empezamos a tener tétanos. Entonces las características más clásicas en el tétanos es cuando hay una contracción de los músculos de la masticación, ¿ya? Una contracción de los músculos de la masticación, eso era trismus, gracias. El trismus, entonces empieza a masticar y se ve severamente como no puede relajarlo. ¿Pero por qué no puede relajarlo? Porque ya no hay la parte de los receptores inhibidores. Entonces, como ya no podemos estimular la inhibición, que suena irónico, solamente tenemos toda la parte de los neurotransmisores excitadores. Entonces, lo peor que le puede pasar a este paciente, y este es un cuadro del siglo XVII, si no me equivoco, siglo XVI, en la cual ya los artistas describían cómo se veía un paciente, no decían tétanos al inicio, era un paciente endemoniado, bien, un paciente poseído, ya, un paciente poseído. Pero en realidad, ¿qué es lo que le pasaba a estas pobres personas? Porque igual decían que ya no podía hablar porque empezaba a tener trismus. ¿Qué es lo que le pasaba a estas pobres personas? Tenían tétanos. ¿Y de dónde vamos a obtener la toxina del Clostridium? Bien, metales oxidados. Entonces, en medicina o en salud, todas las personas en salud deberían tener la vacuna del tétanos, ¿ya? Sobre todo ustedes, antes del internado, los van a obligar a vacunarse contra el tétanos. ¿Por qué? Porque en el caso de los opistótonos, que lo que referían en las obras de arte de los disque endemoniados, un paciente con tétanos causa una lesión a nivel de la columna vertebral severa, que esta nos puede llevar a lesiones irreversibles. Entonces, pobre paciente con tétanos empieza a sufrir atrofias musculares dada la estimulación excesiva. Por eso se ve así ese paciente, y a pesar de que no tiene músculos, puede colocarse en una posición casi imposible. A ver, ustedes colóquense en esta posición más de un minuto, probablemente no van a poder hacerlo, pero en cambio un paciente con tétanos tiene estas características, ¿ya? Es lo irónico del tétanos, es súper peligroso. Al final te va a llevar a una parada respiratoria también. Así que si te da tétanos es muy, muy, muy peligroso para la persona. Por eso apenas se corte, por lo que sea, si peores aún, sospechas que está con óxido, entonces sí o sí tienes que hacerte colocar la vacuna contra el tétanos. Porque si no, tu futuro es gris. Dependiendo de la característica del paciente, a los primeros 3 meses ya puede llegar hasta unos tétanos. Obviamente esto va a ir progresando, por si acaso. La estimulación va a empezar y yo en un paciente sí he visto en un mes ya no hubo nada más que hacer.
No. Nada. Sí, Nada. La vacuna es lo único que puede asegurarte de que... Ajá. La vacuna es el único tratamiento. Sí, muy similar a la rabia. La rabia es lo mismo, ¿no? Ah, la rabia. Si ya el paciente está con todas las características de la rabia, no hay mucho que pueda hacer. Es una sentencia de muerte. El tétanos ha disminuido mucha la incidencia debido a la vacuna. Entonces, por eso ustedes, como personal de salud, igual tienen que vacunarse contra el tétanos. ¿Ya? Irónicamente, sí es medio frecuente los accidentes con cosas cortopunzantes en el hospital. Por eso me quiero curar. Por eso yo me vacuné contra el tétanos y más bien nunca más tuve accidentes. ¿Alguna duda, pregunta? ¿Por qué el óxido específicamente? Ya. ¿Por qué? El Clostridium tetani va a empezar a generar la toxina justamente en este ambiente, ¿ya? Entonces, el contacto con esto y la apertura del tejido de la piel, no es que si yo me acerco y toco con mi piel, ya tengo tétanos, sí o sí, tiene que haber la apertura, ¿ya? Entonces, con la apertura va a empezar a ingresar la toxina. Entonces, la toxina lo que va a hacer es mayor estimulación de los neurotransmisores excitadores y va a empezar a hacer un bloqueo de los inhibidores. Entonces, estimulación constante, neuromotor y finalmente la contracción de los músculos respiratorios sin parar hasta su muerte. ¿Ya? Ese es el problema. Pero igual les han tenido que explicar tétanos en micro o parásito, ¿no? Sí. A mí me va a explicar todo en eso. Por eso se Ay, sobre doctor, tétanos, no me eso acuerdo es nada. Yo Y solo también me porque lo acuerdo vi, que dormí pero croquetas. eso es diferente. Eso te da discroca de la paz. Lo voy a colocar en mis otras diapositivas. Gracias. Eso ustedes. Eso. Qué raro. Antes tenía más fe en mis estudiantes. Les enseñaba fe, pero no tenía claro. Pero sí me doy cuenta que ya enseño desde antes, me has tenido graves. Es Parásito. complicado, pero me da... Me preocupa que me tope con algún agente eventual, entonces